Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a mi canal y hoy les voy a comentar mi análisis sobre la segunda temporada de la comedia argentina Porno y Helado, que volvió en este 2024 con su peculiar grupo de personajes, pero esta segunda temporada logró superar a la primera. Pues esto lo vamos a discutir aquí. Vamos a analizar todo el simbolismo, vamos a ver lo bueno, lo malo y lo que hace única a esta serie. Así que acompáñenme. Algo que destacar desde el inicio es cómo esta temporada refuerza su identidad argentina. Desde los nombres de las bandas indie que aparecen hasta las referencias culturales. Todo esto está cargado de un simbolismo que conecta profundamente con los espectadores locales. Por ejemplo, el uso de objetos tan icónicos como el adornito del Mar de Plata. No solo evoca nostalgia, sino que enmarca a los personajes dentro de un mundo absurdo y surreal. Sin embargo, este lenguaje tan local puede ser una arma de doble filo. Para el público internacional, algunas bromas o símbolos quedan fuera de foco. Es decir, quizás pierden un poquito el impacto, dando la sensación de ser una serie hecha por argentinos para argentinos. Ok, ahora repasamos lo bueno. Creatividad en la música y personajes excéntricos. Si algo sigue brillando en esta serie es su creatividad musical. Las canciones originales, tanto las letras como los ritmos, logran potenciar el humor y la narrativa. La banda ficticia Los Débiles Mentales mantiene esa esencia tragicómica que mezcla ineptitud pero también pasión. Además, los personajes están desquiciados, como siempre, y ese caos organizado es realmente un deleite. La locura que envuelve a Pablo, Ramón y Cecilia da pie a situaciones bizarras y diálogos tan fuera de lo común que se sienten únicos. Sin duda, lo bizarro es uno de los mayores encantos de esta serie. Ahora, repasemos lo malo. Exceso de absurdos y pérdida de balance. Aquí es donde radica uno de los problemas de esta temporada. Mientras la primera sabía balancear sus absurdos con una narrativa más estructurada, esta entrega lleva el humor a un nivel de exageración que en ocasiones se siente un tanto excesivo. Los chistes largos y referencias a lo meta, como los errores de continuidad internacional, pueden ser divertidos, pero también pueden alinear a ciertos espectadores que esperan una trama más cohesiva. Este desequilibrio hace que algunos episodios parezcan demasiado dispersos. En cuanto a las actuaciones, Martín, Sofía e Ignacio continúan entregando interpretaciones hilarantes. Cada uno entiende perfectamente el tono absurdo de sus personajes, manteniéndolos y haciéndolos entrañables. Por otro lado, el dinamismo del argumento también es algo a destacar. Cada episodio se siente como una pequeña cápsula autoconclusiva, algo que puede ser refrescante, pero también contribuye a que la historia principal pierda un poco de fuerza. En resumen, lo que más disfruto de esta serie es su valentía para apostar por lo absurdo y lo bizarro. La segunda temporada de Porno y Helado no es perfecta, pero sigue siendo un experimento creativo único en el panorama de las comedias. Si eres fan del humor argentino y de los personajes que están literalmente locos, esta temporada tiene mucho para ofrecer, aunque puede ser que no conecte tanto con quienes esperen una narrativa más tradicional. En lo que respecta a mi opinión personal, yo considero que esta serie es una manito arriba. Destaco lo positivo y lo arriesgado de atreverse a darnos un producto tan distinto, pero a la vez bizarro. Te invito a que veas esta serie. Si ya la miraste, coméntame qué te pareció. Y si no, a ver si estás dispuesto a ver este tipo de producciones. La encuentras disponible en Amazon Prime.
Lo que sí tienes que hacer es regalarme un like, suscríbete a este canal para que estés actualizado de todos mis videos y también me sigas en el resto de mis redes sociales. Hasta una próxima crítica. Bye.